¿sí? Vamos a dar lectura del versículo 17 al versículo 30. Cuando usted lo tenga, me da un amén, hermanos. Gloria sea al Señor. Vamos a dar lectura, pero te doy gracias a ti, Padre Dios Todopoderoso, por esta oportunidad, por este momento. Gracias por bendecirnos, Padre. Gracias por iluminarnos y por darnos este día para poder consagrarlo a tu palabra en Cristo Jesús. Bendice esos oídos que la escuchan. Añade a nuestra vida sabiduría y entendimiento a nuestro corazón. A ti hemos orado. Amén y amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Job, capítulo 39, versículo 17, lo leemos todos, nos dice: porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina. Y él, con ímpetu y furor, escarba la tierra. Siempre importarle el sonido, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes, como que dice entre los clarines, ea. Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto sus nidos. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos, sus polluelos chupan la sangre, y donde hubiere cadáveres, allí está ella. Pues ahora, Padre, ayúdanos en este momento, Señor. Abre nuestro entendimiento, Padre. Llévanos a través de la odisea de cada uno de las palabras, los versículos que hemos tenido la oportunidad de poder ir leyendo y poder ir meditando. Entre tanto, nos toque la oportunidad de dar esa exégesis de tu palabra. En Cristo Jesús, a ti te hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Pues la palabra de Dios aquí nos está mostrando con claridad. Después de que Dios había regañado prácticamente a Job, había traído sobre él todas estas preguntas, usted se da cuenta que todavía continúan las preguntas. Yo le he puesto: Jehová continúa su desafío. El desafío de todas estas preguntas conforme a la naturaleza, conforme al reino animal. Ahora, nosotros aquí nos damos cuenta cómo él expone todo este contexto de la palabra. ¿Por qué? Porque podemos ver claramente cuando en alguna manera él le hizo las preguntas conforme al avestruz. ¿Se acuerdan el avestruz? Pues el versículo 17 que nosotros vamos a tocar está hablando conforme a esa sabiduría que este animal tiene, que es muy poca. Pues ahora yo le he titulado desde el versículo 17 al 25, Jehová continúa interrogando a Job. Jehová sigue
haciéndoles preguntas para ver cómo va a responder él, para darse cuenta qué es lo que él es capaz de poder analizar y poder mostrar en este contexto. Y del versículo 26 al versículo 30 nos damos cuenta que Dios le pregunta a Job si él diseñó las aves. Y vamos a ver claramente a través de lo que Dios nos permite poder hablar y poder hacer llegar a sus mentes muchas cosas de la naturaleza que a veces nosotros, debido a nuestro trabajo, debido a nuestro momento de vida, debido al estilo de vida que a veces llevamos, nos interesa más ver una novela que ver un programa educativo, que ver algo conforme a National Geographic Channel. Muchos no vemos ese tipo de canales. Y yo que voy a andar viendo animal, tenemos que conocer cuál es el contexto de las diferentes generaciones o los diferentes tipos de animales que Dios ha creado. Ahora, la palabra de Dios en su contexto, cuando dice, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia, luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. Aquí la palabra, cuando nos está mostrando lo que Dios había hecho, cuando estos animales lo había privado de sabiduría. ¿Por qué? Porque prácticamente Dios a nosotros nos dio la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Diga, el entendimiento. Cuando yo muestro mi entendimiento, estoy mostrando mi inteligencia. La palabra de Dios nos manifiesta algo muy claro que debemos de tener presente siempre en nuestra vida. Nosotros somos así para enojarnos, somos rápidos para enojarnos. Pero la palabra, cuando muestra que está hablando de inteligencia, está hablando de algo que nosotros podemos entender y asimilar, que es el entendimiento. ¿Por qué? Porque asimismo, como nos airamos, la palabra nos dice, no dejes que el sol se oponga sobre vuestro enojo. ¿Qué significa? Pon tu inteligencia por delante. Pon tu entendimiento. ¿Cuánto les gustan dormir cuando llega la noche? Enojado nadie duerme. Y eso es lo que la palabra nos está mostrando. Y si usted se da cuenta, al avestruz no se le dio ese entendimiento. Acuérdese que el avestruz es el tipo de ave que pone sus huevos, ¿dónde? ¿Se acuerda? En la tierra, en el polvo. No es como otras aves que están haciendo nido y escondiéndola para que no se la agarren los depredadores. Ellas la ponen en el suelo. Y ahí que vea el sol si la quiere hacer eclosionar o no. ¿Por qué? Porque su inteligencia no le da más allá. ¿Y qué es lo que hace? Así como usted ve en esas vejigas, así están los huevos del avestruz. No le da más su cabeza para eso. Por tanto, tampoco le da de que si van caminando, porque cuando nacen los polluelos caminan unas grandes distancias, porque tienen que salirse del lugar que el sol era muy fuerte. Pero en el trajín que van, varios de los polluelos no lo aguantan y se caen. Él no es del tipo de ave que se va a regresar, ay, mira, lo va a recoger y va a ver cómo lo lleva. Mira, ¿la hiciste o no la hiciste? ¿Puede o no puede? Va, te quedaste. Entonces, aquí yo creo que usted pueda ver, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Eso lo hizo Dios. Pero si usted no mira más allá, yo creo que mires más todavía que allá. ¿Cómo es posible que siendo estas aves como son, todavía existen? ¿Por qué? Porque no ponen un huevo. Algunas ponen más de 12, 16, 18 huevos. Entonces, no todos los huevos tampoco eclosionan, ni todos llegan al mismo lugar. Y si usted se da cuenta, quiero que analice la vida de las tortugas. Las tortugas ponen decenas de huevos. Algunos las cuentan que a veces ponen más de 100 huevos. Salen las tortuguitas, cuando van de camino, los pájaros van y la comen. Cuando entran al agua, los pescados se la comen. De los miles que salen, solo 2 o 3 llegan a la edad de adulto. ¿Qué es lo que quiero llamarle a su atención? Dios tiene todo perfectamente, diga perfectamente balanceado. No hay más ni menos de nada.
Todo lo tiene conforme a lo que Él ha creado, conforme a lo que Él ha hecho. Por tanto, cuando la palabra está hablando del entendimiento que no le dio a los animales, pero nos los dio a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso somos tan bravos. Porque nos dio entendimiento, inteligencia, pero llega un momento que hay otro que es tan inteligente, un poco más que uno, que le roba la paz. Entonces, ¿cómo actuamos? Actuamos igual al avestruz. ¿Por qué? Porque muchos de los grandes teólogos están haciendo la comparación de las palabras de Dios conforme a lo que estaba hablando a Job. Y si usted se da cuenta, Job se comportó al igual que la avestruz en alguna manera. ¿Por qué? Porque se puso de tú a tú con sus amigos. Él quería defender su posición, quería mostrar su situación, pero aquí Dios está mostrando la posición equivocada que él tuvo. Mas la palabra de Dios en el contexto del versículo 18 nos dice, luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. Y aquí usted claramente puede ver cómo esta palabra nos lleva a nosotros a través de un entendimiento. ¿Por qué? Porque cuando la palabra está mostrando lo que nosotros hemos tenido la oportunidad de ver, nos dice claramente en el contexto, luego que se levanta en alto. ¿Qué significa? Que se lanza a correr. Mas la palabra nos muestra algo más importante todavía, porque quiere enseñarles cuando está diciendo se burla del caballo y de su jinete, porque le gana el jinete con el caballo más veloz. O sea, ¿qué significa eso? Están haciendo un símil entre la rapidez del avestruz. Ahora, muchos dicen que son más rápidos 4 patas que 2, pero la palabra está mostrando otra cosa. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la palabra de Dios, estamos viendo que está mostrando que le gana en alguna manera. ¿Por qué? Porque recordemos algo, no es lo mismo que un caballo corra en la libertad. Un caballo está libre y va como él quiera, no lleva ningún peso. Los jinetes andan entre 90 a 115 libras. Mientras menos pese el jinete, le da la oportunidad al caballo de tener un poquito de libras menos para que el caballo pueda avanzar. Ahora, si usted ve lo que la palabra de Dios está manifestando que el caballo no está solo, sino que lleva a alguien encima. Pero le hace la comparación con esta velocidad de estas avestruces. Yo no sé si usted en algún momento, alguna documental o alguna película ha visto correr las avestruces. Son rápidas. Sabe que los leones tienen problemas para agarrarlas. Una vez ellas se lanzan a correr, no hombre, no la detienen cualquier cosa. Ellas se detienen y meten la cabeza en lugares oscuros simulando que están escondidas. Ahí es donde el león la agarra porque deja todo el paquete de afuera. Ahora, yo no quiero que a usted le pase lo mismo. Por andar yendo y escondiéndose de no venir a la iglesia, le queda todo el cuchumbo de afuera y véngase el león, todo lo que tengo es tuyo, le dice el león ahí. Y pasa agarrándole lo mejor. Hermanos, si nosotros vemos la palabra de Dios en el contexto, nos vamos dando cuenta cómo la palabra se está manifestando. El versículo 19 nos dice, diste tú al caballo la fuerza, vestiste tú su cuello de crines ondulantes. ¿Qué significa esto? Aquí vamos nosotros a poder apreciar que tenemos una magnífica, vívida imagen del caballo. ¿Por qué? En la antigüedad, y aún en estos días nos damos cuenta el uso que tiene el caballo. Es una bestia que es utilizada en la antigüedad. Era utilizada para las guerras. Eran bien vestidos y adornados. Cuando la palabra habla de las crines,
Ustedes se han dado cuenta que hay muchos lugares que tienen unos caballos que le llaman el caballo de paso, precioso, caballo de paso peruano. Son de los preciosos. Hay otro tipo de caballo que se llama capaluza, que es el que tiene pelo aquí en las patas. Cuando usted vaya a los Estados Unidos, vaya a Disney, ahí los va a ver. Miren, el hombre se ve chiquito al lado de esos caballos capaluza, son tamaños caballones. Yo me he ido a parar al lado y casi le llego al lomo del caballo, no puedo verle arriba casi. Imagínense el tamaño de esos caballones. Y el caballo de paso es por cómo caminan. Y hacen cosas, miren los mexicanos, cuando tienen su jaripeo y todas esas cosas, usted lo puede ver. Ahora, cuando la palabra está hablando de la belleza de estos animales, cómo los adornan para la guerra, cómo los preparan. Mas Dios en su discurso le pregunta en ese desafío a Job, si diste tú al caballo la fuerza, ¿por qué? Podemos ver la fuerza que tienen estos animales. Una vez yo estaba ahí, no sé cuánto conocen el Rancho Navarra. El Rancho Navarra tiene un lugar donde hay caballos que alquilan para que, pues llegó una señora bien elegante, preciosa, de muy buen semblante, de pisto, y llega con su hija, y ya llevan donde están los caballos, y escogieron cuál se iba a subir. Y en lo que estaba subiendo el señor a la niña, la señora no sé qué fue y le hizo el caballo atrás. Solo vi que levantó la pata, mire, en el pecho la agarró, miren, y la aventó. Yo le dije, mejor vámonos, Ana María, un patadón de eso, ¿y qué voy a hacer yo? ¿Para dónde? No, hombre, miren, hermano, la señora no podía ni respirar. Yo, señora, tranquila, y como va tan tranquila, el gran patadón que le han dado. Miren, no era nada los equipos de fútbol, porque la levantó, hombre. Yo solo sé que vi que, miren, un derechazo, porque son buenos, ellos saben si derecha o izquierda. Como estaba de este lado, ¡pum! Pero miren, eso sí me dio a mí, yo me fui. Yo había ido con mi hijo porque lo iba a ir a subir al caballo. No lo subí en mí, vámonos, porque yo no tiro esas patadas. Hermano, si viera qué difícil. Ahora, la pregunta de Dios en su desafío. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Ya han visto para qué usan todos estos animales? Lo usan para arar, lo usan para jalar, lo usan de trineo, lo usan de todo. Lo usan para las batallas. Mas la palabra cuando dice, si viste tú su cuello de crines ondulantes. Y ese crines es que lo que le iba a hablar es la preciosa cabellura que le bajan aquí. Ya vieron que le bajan como unos pelos. Algunos, dependiendo del país o dependiendo la ocasión, se lo cortan y se le ve bonito aquí como paradito, así, ¿ve? Y otros se lo dejan de lado. Y esas parecen esas Barbie cuando van caminando. Ay. Y si usted ve, mire, hoy en día las mujeres, varias caminan igual a los caballitos esos. Para todos lados andan moviendo. Ahí está una sentada, ¿eh? Ahí la hermana ya la está señalando. Sí, las modelos, ya vieron las modelos cuando caminan. Hoy se llama el paso del caballo. ¿No han visto? Observen, si le está hablando un modelo profesional, pues. Y yo he estado entre ellas y ya sé, pero a lo mejor usted no me crea, pero es cierto, hermano. A lo que voy es que si vistes estas cosas, más la palabra de Dios en el versículo 20 nos dice, le intimidarás tú como a langosta, el resoplido de su nariz es formidable. Miren, ¿han visto cómo respiran los caballos? Miren, son bonitos cuando respiran y le hacen una cosa. No se han dado cuenta. Sí, hombre, cuando están enamorados, hasta aquí le hacen. Y la yeguita, cuando oye ese relinchineo, hasta del lado se pone la yeguita, mire, ya está esperando. Pero ¿a qué voy yo, hermano? Lo que la palabra de Dios, a algunos les da risa. Ay, Dios, Señor, dame más ideas. Tú eres el de la idea, Padre, no yo. Pero ¿qué es la pregunta de Dios? Si le intimidará eso, como a la langosta. Ese resoplido de su nariz, formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza.
sale al encuentro de las armas. Y esta palabra, cuando está hablando escarba la tierra, está mostrando la capacidad que tienen no solo ellos de poder escarbar, sino la manera como lo hacen. ¿No se han dado cuenta que le hacen? Y empiezan. ¿Ah? Pero miren, ellos están mostrando su fuerza, están mostrando su poder. Si miráramos los toros, ¿qué hace el toro? Miren lo mismo. El toro manifiesta su poder cuando escarba y hace el resoplido y corre y se regresa como quien dice, te estoy esperando, ¿estás listo? Pero la palabra de Dios es la que yo quiero que usted pueda concentrarse. ¿Por qué? Porque esta palabra, cuando habla, si le diste la capacidad de saltar como una langosta, ¿se han visto cómo saltan los caballos? Si tienen estilo. O sea, por eso usted se da cuenta que hay muchos eventos en el cual son eventos carísimos. ¿No han visto que hasta los jinetes, como visten unas polainas hasta acá arriba, ¿ve? Las señoras, sus gorritas y todo su vestido con un látigo? ¿Saben de qué está hecho el látigo? ¿Ah? No está hecho de cuero. Está hecho de la parte masculina de la vaca, del toro. Es un pedazo de la parte masculina del toro, que al final le ponen un pedazo de cuero. De eso está hecho. Investigue, hermano. ¿Por qué? Porque aquí estamos aprendiendo. Y yo quiero que usted pueda darse cuenta con qué capacidad pueden saltar estos animales. Y no se han dado cuenta. Muchos, cuando me miraban mi pierna, le voy a enseñar un poquito, hermana. Mire, ya vio, qué belleza uno. Decían, no hombre, con esa pata de bate, ¿a dónde vas a ir? Pero viera qué bueno era yo para saltar. Mire la diferencia para que usted pueda ser observador. Mire el caballo, la pata como son. Delgaditas pero fibrosas y fuertes. Mire la del elefante. Dígame qué elefante ve saltando usted. Y la gran pantorrilla, hermano. Ahí le estoy dando duro a los que se creen pantorrilludos, que no saltan ni para agarrar el pedazo de pan. ¿Me entiende? Le da risa al hermano. Aquí estamos de risa hoy, ¿eh? Pero puede ver usted lo que yo le quiero mostrar a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta la majestuosidad que ellos tienen. Son animales preciosos. Hay uno que le llaman el azabache. ¿Sabe qué significa? Por el color negro, brilloso. Un animal con mucho estilo. Más la palabra, en ese versículo cuando dice la forma como patean la tierra. Y él está, pero orgulloso de su fuerza. ¿No han visto que hay caballos que llevan hasta 3 personas a veces encima y todavía llevan un saco de no sé qué? Pero yo quiero que usted pueda analizar lo que Dios estaba desafiando a este hombre, preguntándole estas preguntas. ¿Por qué? Porque usted se da cuenta cómo estos animales eran usados para las batallas. Eran llevados adelante en las batallas y ellos iban. Y lo que me llama la atención es lo que dice el versículo. ¿Por qué? Porque dice, hace burla del espanto y no teme ni vuelve el rostro delante de la espada. Ellos iban, miren, ahí voy, como quien dice, ahí vengo a entregarlo todo. Lea bien lo que dice ese versículo 22. ¿Qué significa esto? Que se ríe del miedo, hermano. No se estaba escondiendo. Más la palabra nos está enseñando que no tenía temor. No huye de la espada. ¿Quién eran los que huían de la espada? Los hombres. Pero el animal iba adelante. ¿Saben que muchos de estos animales lo usaban para arrollar al equipo contrario, si lo queremos llamar así?
a los que estaban peleando en contra. Entraban con los caballos porque ellos iban apartando. Si usted va a Nueva York, se va a dar cuenta que en Nueva York, desde las 6 de la mañana, me parece que es, hasta las 6 de la tarde, va a encontrar policías en caballo. ¿Por qué? Porque le es más fácil andar en ciertas partes de Nueva York en caballos que en carro. Y si usted ve la majestuosidad de estos animales, la fuerza, cómo se miran, no, hombre, usted se está dando cuenta de lo que Dios le estaba preguntando a este hombre llamado Job. Más la palabra nos dice en el versículo 23, contra él suenan la aljaba, el hierro y la lanza y de la jabalina. Miren, aquí están hablando prácticamente de lo que llevaban estos animales. El hombre que iba encima llevaba su aljaba. ¿Qué era eso? La aljaba era un tipo como estuche, si lo queremos llamar de esa manera, la cual arriba era ancha la boca y abajo iba como en forma de cono. Se ponía desde el lado izquierdo al derecho y aquí tenían depositadas todas las lanzas de flechas que iban a utilizar. El animal iba cargado con todo eso también. Más la palabra cuando dice, habla en el contexto de la lanza y de la jabalina. No está mostrando los rudimentos o instrumentos que se utilizaban para las batallas de esos entonces. Y aquí nosotros podemos observar claramente cómo esas aljabas o flechas golpeaban el costado del caballo o las lanzas o espadas. ¿Por qué? Porque muchos la llevaban aquí a los lados. Si usted observa, mire los lugares que todavía tienen gente que utilizan caballo. Hoy ya no usan tanto espadas y flechas, sino que usan su machete o su corvo, o usan también, ¿cómo le llaman? Algunos ponen su fusil o su escopeta y ahí van con los animales. Pues aquí nosotros al hablar de esto estamos mostrando esa belleza de lo que eran estos animales y el uso que se le daba, más la palabra de Dios en el versículo 24 cuando nos dice, y el con ímpetu y furor escarba tierra sin importarle el sonido de la trompeta. ¿Qué significaba esto? Que el animal pateaba el suelo con ímpetu, significa con fuerza, furia. O sea, como quien dice, miren, he venido aquí, o me dejan o sigo adelante. Mas la palabra nos dice, en el contexto, sobre las lanzas de batalla cuando suenan en el cuerno del carnero, y la parte de todo eso, está hablando la palabra en el contexto sin importarle el sonido de la trompeta. O sea, ¿por qué habla de todo esto? Porque eran cosas durante los momentos de guerra, en los tiempos bíblicos, existía lo que se conocía como la trompeta, todavía existe. En ese entonces no se llamaba trompeta, sino que se llamaba shofar, diga shofar. ¿Qué era el shofar? Era hecho a base del cuerno de un carnero. Entonces, no cualquiera sabía soplarlo, es bien difícil. Entonces, esta trompeta cuando sonaba tenía diferentes sonidos. Uno de los sonidos eran alerta de guerra, otro era si iban a ser atacados, otro sonido era como para poner en firme a los soldados. Tenía diferentes sonidos, pero el sonido en ningún momento le afectaba a la bestia, al animal, al caballo. No le afectaba, ya estaba preparado. Mas la palabra de Dios en el versículo 25 cuando nos dice, antes, como que dice entre los clarines, ea. Y aquí, cuando está hablando conforme como que el caballo estaba manifestando cuando el cuerno soplaba para la batalla.
estaba manifestando como quien dice, ya estoy listo, voy adelante. Más la palabra de Dios, y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. ¿Qué significa esto? Que se estremecía bajo las órdenes del capitán y del ruido de la batalla. El caballo ya estaba pendiente. ¿Por qué? Cuando dice se estremecía, o como la palabra aquí en la Biblia nos dice, y desde lejos huele la batalla y el grito de los capitanes, eran las órdenes que recibía el caballo, el animal. Y muchas de las órdenes a veces no eran ni habladas. Si usted se da cuenta, los jinetes, cuando cabalgan en carreras, porque hay diferentes tipos. Hay carrera que se conoce como la hípica. ¿Sabe qué es la hípica? La que corren alrededor de 1/4 de millas en una pista. Esa se llama hípica. Hay la que son de los saltos. Son diferentes tipos de jinetes. Por tanto, también conocemos la de los vaqueros. Cada una de ellos difieren en cuanto al instrumento que usan para que el animal avance. Uno de los instrumentos, el de la hípica, lo que utilizan es la vara en el cual le están dando al animal aquí para que avance. Los boys, ¿cómo le llaman esos? Cowboys. Yo voy con los Boy Scouts. Los cowboys, ellos utilizan unas espuelas. ¿Por qué? Porque por medio de la espuela ellos infieren dolor al animal al darle aquí. Le punzan y el animal tiende a correr. Y los que son de salto utilizan también lo que es la varilla aquella que está hecho de la parte del toro para golpear al animal, para decirle. Ahora, la rienda se le conoce como el que jala para frenarlo o para doblar. Se jala a la izquierda, el animal sabe que va a ir a la izquierda porque la cabeza es la que le manda. O se jala para la derecha y para frenarlo se jala hacia atrás, y eso como que le clava un tipo de aparato que tiene en la boca que lo hace que él pare. Hermano, si quiere saber más, váyase allá al hipódromo. Ahí le van a dar más explicaciones. Entonces yo, conforme lo que pude aprender durante mis tiempos, es lo que le estoy explicando. Pero ahí vemos nosotros cómo este animal estaba listo para esos gritos. Y saben que a veces eran gritos no solo de darle órdenes, sino gritos de dolor. Porque habían batallas, habían gente herida, gente sufriendo. Mas la palabra de Dios, manifestándoselo a este hombre llamado Job, está mostrando esto. Ahora, cuando la palabra nos dice en el versículo 26, vuela el gavilán por su sabiduría y extiende hacia el sur sus alas. Esto nos está manifestando una situación, hermanos. ¿Por qué? Cuando la palabra dice, vuela el gavilán por su sabiduría y extiende hacia el sur sus alas, aquí está mostrando que son animales de migración. Ellos van conforme a las estaciones, buscan lugares en donde ellos saben que hay alimento. Cuando dice extiende sus alas, es que el gavilán no siempre está aleteando, sino que hay un fenómeno que la cual usted va a aprender hoy también. Y el fenómeno es que en el ambiente hay aires termales, diga termales. Hay aires fríos. ¿Cuál es el que aprovecha el gavilán? Aprovecha las aires termales. Aprovecha esa en donde él se va con las alas extendidas, siguiendo ese aire que lo va a llevar a un lugar donde ellos quieren llegar. Y aprovechan ese aire también para poder andar volando y dar vuelta y poder aprovechar las diferentes estaciones, la cual le permiten seguir con su alimentación. Aquí la palabra de Dios, cuando nos dice, se remonta el águila por su mandamiento y pone en alto su nido. Aquí, hermano, es el mandato que el águila recibe al elevarse. Ellos se elevan a una altura, pero exagerada. Una altura que cuando usted lo ve a veces, pero
bien, no sé cuánto han tenido la oportunidad, pero no sé, no lo he podido calcular, ni he oído que nadie lo haya dicho, pero calculo que están a veces a más de 1 kilómetro de altura. Y si le estoy hablando de 1 kilómetro, estoy hablando más de 1000 metros. Entonces, aquí la palabra de Dios nos muestra algo muy importante y pone en alto su nido. ¿Qué significa? Que hacen sus nidos en las cumbres. ¿Tiene idea usted por qué la hacen tan alto las águilas? Uno de los problemas, que cuando el águila extiende sus alas a veces sobrepasan los 3 metros. Vaya, imagínese, míreme a mí con mis manos extendidas. Calcule que anda por 2 metros, o imagínese 3 metros. Si el águila está, por eso le cuesta, que ellos casi no bajan a la tierra mucho, porque les cuesta para volver nuevamente a despegar. Entonces, lo que ellos hacen cuando hacen su nido en la altura, es para darle la oportunidad al polluelo cuando crezca. El polluelo tiene que batir sus alas para aprender primero a poder dominarla. Y cuando el polluelo hace su primer intento de vuelo, él se avienta. Y si no tiene la suficiente fuerza, va a ir a estrellarse. Por eso tienen una altura para que puedan planear. Diga planear. ¿Qué significa? Solo abren las alas. Y ya el planear los lleva a que no logren golpearse. ¿Por qué? Porque como su primer vuelo no tienen la experiencia, pero la altura les da la oportunidad de que puedan ellos planear tranquilamente. La palabra de Dios en el versículo 28 nos dice: ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. ¿Qué significa esto? Que ellos viven en los acantilados, viven por allá arriba y habitan en lugares rocosos. Por eso usted ha oído que cuando las águilas van a mudar, porque llega un tiempo, algunos le calculan, no me recuerdo cuántos años, pero llega un tiempo que se apartan. Y en lo que se apartan, llegan a las peñas, a los acantilados, y ahí se despellejan todos, se quitan todas las plumas. De ahí, con las piedras, se dan en el pico, se dan y se dan hasta que se le caiga el pico. Y las uñas, todo se le cae. Con el tiempo vuelve nuevamente, como por eso la Biblia dice, como las águilas. ¿Por qué? Porque vuelve a rejuvenecer, vuelve a crecerle todo lo que ellos habían quitado. Más la palabra de Dios, en el contexto, cuando está hablando, desde allí acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos. ¿Qué le da la facilidad de poder acechar? La altura. Si usted se da cuenta, a muchos pájaros como el águila, el halcón, le catalogan que tienen una visión 20/20. Cuando usted le dicen, usted tiene una visión 20/20, le están diciendo que usted tiene una visión de altura. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de lo que usted ve a 3 metros, ellos lo ven a 300. Entonces, esa es la diferencia. Por eso la palabra cuando dice, desde allí acecha, ¿qué significa? Que desde allá arriba ellas miran su presa, ¿dónde están? Y una vez fijan la mirada sobre esa presa, porque la están vigilando, ellas ponen su ojo penetrante. ¿No han visto los ojos de un halcón o de un águila? Mírenlo. Miren, son unos ojos que usted siente como que le entró y le salió por el otro lado. Y eso es lo que tienen ellas, que tienen esa capacidad. Más la palabra en el versículo 30 nos dice, sus polluelos chupan la sangre y donde hubiere cadáveres, allí está ella. Aquí queremos tocar algo para que usted pueda aprender un poco más. Cuando dice sus polluelos, esto significa que Dios le ha permitido a ellas, a los polluelos, poder chupar la sangre. Algunos los toman como que fueran buitres. Aquí algunos tipos de estos animales, algunos le llaman sopes, otros le llaman no sé, gallinazo le llamamos allá en Panamá, y en otros lugares tienen diferentes nombres. Pero la palabra cuando está hablando lo que los polluelos hacen, esto le permite a estos animales que se alimenten de la sangre, para que esto les sirva para su crecimiento, y esto le ayuda a prevenir de alguna manera, diga, ¿cómo se llama esto? Contaminación.
¿Por qué? Porque cuando hay enfermedades es por alguna peste que digamos que se haya dado. Usted puede ver por qué entierran a los muertos, por la descomposición. Entonces, estos animales tienen esa capacidad, su estómago están preparados para tomar diferentes tipos de alimentos, la cual que si usted y yo lo tomáramos, corremos el riesgo de una enfermedad. Ahora, yo no puedo opinar tanto en esto porque si nos damos cuenta, allá en India hay otra forma de pensar. Hay unos hombres que son los que tratan a los muertos, como hay un río ahí que se llama el río Ganges. Entonces ese río, hay gente que los tiran así muertos y hundidos que se vayan, pero hay unos, no me acuerdo los nombres de estos hombres, que ellos son los que los queman y los tratan, y algunos hasta comen carne de eso. Pero yo no quiero ir a eso, sino lo que quiero ir a la palabra de Dios cuando habla de sus polluelos, chupan la sangre y donde hubiere cadáveres, allí está ella. ¿Qué significa? Que ahí están ellos, ¿para qué? Para evitar una contaminación, para evitar que se propague algún tipo de enfermedad. Entonces, por eso usted ve que por lo general, cuando, yo no sé cómo le llaman a esto, los gavilanes están volando en círculo, era la señal de que había alguna cosa o algún cadáver o algo que ya estaba por morirse. ¿Por qué? Porque ellos hasta tienen eso, saben que algo está por morirse y empiezan a rondearlo, a dar vuelta sobre su cabeza. Hermanos, aquí nosotros podemos observar claramente cómo Jehová continúa su desafío, mostrándole a Job todas estas cosas. Ahora, nosotros hemos aprendido algo también. Hemos conocido contexto de la vida animal. Hemos conocido cosas que posiblemente usted nunca tuvo la oportunidad de que alguien se la dijera o de verla en algún lugar. Pero de esto se trata la palabra de Dios, de poder ver de que Dios tiene la solución a todas las cosas y Él es el que lo sabe todo. Nosotros sabemos lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Nosotros hacemos lo que Dios quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Por tanto, nunca en nuestra vida podemos desafiar a Dios. Él es el Todopoderoso, hermano. Por tanto, usted se da cuenta cómo ahora Él manifestó esta letanía de palabra hacia este hombre llamado Job, para mostrarle que tenía todavía mucha ignorancia dentro de su vida. Igual nosotros tenemos una cantidad de ignorancia que a través de lo que vamos leyendo la palabra de Dios nos vamos dando cuenta del que descubre las cosas, se llama Jehová el Todopoderoso. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en las alturas y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Pues te damos gracias, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso, por este momento y por esta oportunidad y por tu palabra. En Cristo Jesús te hemos orado. Amén. Hoy, si usted ha venido sin Cristo en su corazón, no quisiéramos que se vaya como ha venido, sino más bien que usted lo pueda recibir como su único y suficiente Salvador personal. Venga Cristo, venga Cristo. Que Dios me le bendiga a todos. Ahora nos vamos a poner en pie, mis hermanos, y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de poder conocer un poco más conforme Él siga hablando a nuestra vida. Pues gracias sean a ti, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias por tu bendición. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te oramos para que nos sigas guiando, nos sigas preparando y nos sigas ayudando. Ahora, Padre, llévanos con bien nuevamente a nuestros hogares, ilumina ese camino donde vamos a transitar y prepáranos para poder recibir el día de mañana, así como tú nos has recibido cada día a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te hemos orado, tú que eres nuestro Dios y buen Padre Todopoderoso. Amén y amén. Que Dios me le bendiga, mis hermanos. Gloria sea al Señor. Denle ese buen aplauso. No olvidemos, estamos nuevamente congregados el día viernes a las 6 de la tarde. Que el Señor les lleve con bien.